segunda parte de esta subserie. Tendremos una parte más el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Entonces, aunque hemos leído versículos 20 al 28, nos vamos a enfocar en los versículos 20 al 23. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, cuántas gracias te damos por habernos dado este privilegio de escuchar la lectura de tu palabra. Cuando tu palabra se lee fielmente, es realmente escuchar tu voz. Porque, como el apóstol Pablo dice, tu palabra escrita, la cual llamamos Biblia, es una palabra que tú inspiraste. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, Señor, que es la palabra que salió de tu boca. Es el aliento de tu boca. Es lo que tú hablaste a los profetas y a los apóstoles, quienes por la obra de tu Espíritu Santo escribieron esas palabras sin error alguno. Y esta es una palabra viva, no es palabra muerta, es una palabra viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, puesto que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo, pedimos que el predicador exponga fielmente tu palabra para que al oírle predicar estemos oyendo la palabra de Cristo mismo. Porque no solamente, Señor, nosotros oímos la predicación de tu palabra, realmente es Cristo quien habla a su pueblo a través de la predicación de tu palabra. Te rogamos que podamos recibirla con humildad, con gratitud, con mansedumbre y que nos mueva, Señor, a responder en obediencia y fe a tu palabra. Oramos todo esto para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hace algún tiempo la tarjeta de crédito American Express tenía un eslogan publicitario, el cual, palabras más, palabras menos, dice: la membresía tiene sus privilegios. La membresía tiene sus privilegios. La idea era que poseer una tarjeta American Express le daba a una persona acceso a beneficios, acceso, por supuesto, también a privilegios y acceso a deudas, verdad sea dicha. Pero al fin y al cabo, ese era el eslogan publicitario: la membresía tiene sus privilegios. El apóstol Pablo aquí, en esta sección de su primera carta a los Corintios, nos habla de algo semejante, de algo similar. Él habla acerca de los beneficios y los privilegios que aquellos que están unidos a Cristo por la fe reciben de Él. Y en particular habla de las consecuencias, de los beneficios de la resurrección de Cristo. Verá usted, en el comienzo de este capítulo, Pablo ha hablado, sobre todo en la sección anterior, y si usted estuvo en el culto anterior, recordará que mencionamos que Pablo habló de las consecuencias que obviamente habrían si Cristo no resucitó de los muertos. Verá usted, Pablo, entre las muchas cosas que tuvo que corregir en su ministerio a la iglesia en Corinto, se encontraba esta idea, por lo menos sostenida por un grupo en la iglesia, la idea de que no hay resurrección de muertos. Y esto no es de extrañarse, porque como dijimos la semana anterior, muchas de estas personas
provenían de un trasfondo pagano. Vaya, ellos tenían una visión del mundo, una cosmovisión, para decirlo de manera más técnica, que no permitía una creencia en la resurrección de los muertos. Por lo menos no creían en la resurrección corporal. Ellos decían, no, los muertos no regresan a la vida. No, no es posible que una persona muerta vuelva a vivir. Si acaso ellos pensaban que al morir las personas abandonaban la prisión del cuerpo físico y entonces el alma o espíritu, que es lo mismo, iba a morar al mundo de los espíritus, iba a un plano superior de existencia. Así que algunas personas en la iglesia trajeron consigo, no dejaron en paquetería, vamos a decirlo así, esa vieja cosmovisión o parte de esa cosmovisión que alguna vez ellos sostenían. Y cuando escucharon al apóstol Pablo predicarles el evangelio y oyeron a Pablo hablar de la resurrección de Cristo, probablemente algunos de ellos empezaron a tratar de darle sentido a lo que Pablo decía, a tratar de engranar lo que Pablo decía con la cosmovisión que ellos tenían, y entonces empezaron a decir, bueno, sí, Cristo ha resucitado, pero Cristo resucita cuando crees en Él resucita en tu corazón, Él vive en tu corazón, Él habita en tu corazón. No resucitó física y corporalmente, no, Cristo está vivo en mi corazón. Lo importante es que yo lo mantenga aquí vivo en mi corazón. Y Pablo entonces, por supuesto, procede a corregir esa falsa enseñanza. Y en primer lugar, él argumenta diciendo, miren, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues hay consecuencias para los predicadores y para los que están ahí sentados oyendo al predicador. Uno está predicando una fábula y los otros peor, están sentados aquí oyendo una fábula, ¿sí? Si Cristo no resucitó, la predicación es vana, es vacía, no tiene sentido, es hueca. Y si Cristo no resucitó, pues usted está desperdiciando su precioso tiempo. Está desperdiciando una preciosa vida, la única vida que usted tiene, sentado aquí en este lugar, escuchando a un hombre decir cosas sin sentido. Pablo dice, hay consecuencias negativas para el predicador, para el oyente, pero también hay consecuencias negativas para los muertos y para los vivos. Pobres de aquellos que murieron creyendo en Cristo. Pablo dice, si no hay resurrección, Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, los muertos desaparecen. Los muertos ya no están. Es en balde que nosotros pensemos que alguna vez vamos a encontrarnos con ellos. Los que murieron en Cristo, los que durmieron en Cristo, dice Pablo, simplemente ya se fueron. Y también hay consecuencias, dice el apóstol Pablo, para los vivos, para los creyentes que están vivos. Aquellos que dicen, bueno, tal vez Cristo no resucitó, o bueno, Cristo no resucitó, pero el creer en Cristo, el tener esperanza en Cristo te ayuda en esta vida, te ayuda a ser una buena persona, te ayuda en los momentos difíciles. Y entonces lo importante es que uno lo mantenga vivo en su corazón y que uno haga bien a las demás personas. Bueno, el apóstol Pablo nos diría algo así como, bueno, ¿para qué andas tú con cuentos? Vaya, si todo lo que quieres es tener una ética cristiana, vivir una vida buena, pues ¿para qué te molestas con esos asuntos de que eres cristiano? Mejor únete a algún programa social, enlístate en alguno de esos sitios que, bueno, ayudan a las personas. ¿Para qué vas a ponerle ahí el nombre de cristiano? Pablo dice, si todo lo que tienes es esperanza para esta vida, eres el más digno de lástima. Realmente das lástima, eres patético. Eres patético si tú te estás aferrando a una creencia que no tiene sentido. Mejor simplemente sé honesto contigo mismo, sé un buen ciudadano, un buen filántropo, olvídate de ese cristianismo. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, nuestra fe es completamente vana. La resurrección, dice el apóstol Pablo, es la piedra, es el cimiento que sostiene la fe
cristiana. Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Todo lo que sostiene a la fe cristiana es precisamente la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo, escuche bien, si Cristo en su ministerio dijo que Él moriría y que resucitaría al tercer día, y eso no sucedió, entonces todo lo demás, muy probablemente, que Cristo dijo, también era una mentira. O como dice el buen C.S. Lewis, o estaba medio loco, andaba alucinando, él creía ser lo que no era, o era de plano un mentiroso, un diablo mentiroso. Entonces, si Cristo anunció su resurrección, como lo hizo muchas veces, según leemos en los evangelios, pero Cristo no resucitó, entonces, ¿qué sentido tiene seguir a Cristo? Pero si Cristo resucitó, entonces todo lo demás que Él dijo es verdad. Todo lo demás que Él dijo es verdad, y eso tiene, por supuesto, consecuencias. Ahora Pablo va a hablar acerca de estos beneficios, de estas bendiciones, de estos dones, de estos privilegios que tienen aquellos que están unidos a Cristo por la fe. O para usar la frase preferida del apóstol Pablo, aquellos que están en unión con Cristo, aquellos que están en Cristo. Y Pablo nos dice aquí que aquellos que están en Cristo reciben grandes beneficios. Sí, tiene razón el eslogan de American Express, la membresía tiene sus privilegios. Y el apóstol Pablo entonces enseña a la iglesia de Corinto y a nosotros también el día de hoy que nosotros, los que estamos unidos a Cristo por la fe, recibimos, como dije, beneficios y bendiciones. ¿Y por qué? Porque eso es verdad. Ya que eso es verdad, puesto que eso es verdad, entonces debemos asegurarnos, que pertenecemos a Cristo. Tenemos que asegurarnos, si es verdad que los que están en Cristo reciben grandes beneficios que otros que no están unidos a Cristo no reciben, entonces tenemos que asegurarnos que estamos en Él, que pertenecemos a Él. Y como Pablo enseña esta verdad en este pasaje, 1 Corintios 15, 20 al 23. Bueno, hoy tengo un solo punto y quiero que lo vea conmigo. Quiero que vayamos a las Escrituras y veamos el argumento del apóstol Pablo. A partir de este versículo 20, Pablo empieza a hablar ya no de las consecuencias negativas de que no hay resurrección, sino ahora Pablo habla de las consecuencias positivas del hecho de que Cristo ha resucitado. Vea usted cómo Pablo establece un contraste en lo que ha dicho anteriormente y lo que dice a partir de ahora. Versículo 20 dice, después de haber hablado de haber mencionado su argumento, dice, pero ahora Cristo, dice Pablo, ha resucitado de los muertos. Y entonces Pablo llama a Jesús primicias de los que durmieron. Cristo en su resurrección, dice Pablo, ha sido hecho primicias de los que durmieron. Bueno, como explicaba a los niños hace un momento, las primicias son esos primeros frutos que aparecen en los árboles, que aparecen en las plantas que producen fruto. Y estos primeros frutos anticipan, anuncian el resto de la cosecha. A lo largo del Antiguo Testamento nosotros leemos cómo Dios instituyó algunas fiestas sagradas que conmemoraban precisamente los primeros frutos, que celebraban los primeros frutos. Sin embargo, a lo largo de la Escritura podemos ver que ese tema es tomado, ¿sí?, y es aplicado, por supuesto, a la futura obra de Cristo Jesús. De manera que el apóstol Pablo, entendiendo esto, llama a Jesús
primicias, dice él. Nótelo una vez más, versículo 20, primicias de los que durmieron. Recuerde, el apóstol Pablo usa un eufemismo aquí. Aquellos que durmieron se refiere a aquellos que han muerto, pero no todas las personas. Pablo está pensando aquí en aquellos que han dormido, que han muerto en Cristo, ¿sí? Los que duermen, como dice Pablo en su carta a los tesalonicenses y aquí en su carta a los corintios, son aquellos que han muerto, pero que murieron siendo creyentes en Cristo. Y Pablo entonces dice aquí que Cristo es las primicias de los que durmieron en Cristo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la resurrección de Cristo Jesús es el primer fruto de una cosecha que viene. Cristo es la primicia de la resurrección. Es decir, Cristo está anticipando una gran resurrección. ¿Resurrección de quiénes? De aquellos que han dormido en Cristo, aquellos que dormirán en Cristo. Algunos de ustedes aquí en la iglesia dicen, bendito sea Dios, yo que me duermo cada semana en la iglesia, tengo ese beneficio. No, usted no. Estoy hablando de los que murieron en Cristo. Los que murieron creyendo en Cristo Jesús. La resurrección de Cristo está anticipando, esos primeros frutos están anticipando la gran cosecha escatológica en el día final, cuando Cristo Jesús venga. Entonces, esto es bien importante. Usted, creyente, en virtud de estar en Cristo, usted también, como Cristo resucitó, usted también ha de resucitar algún día. ¿Y por qué? Pablo lo explica aquí, versículo 22, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo se mueve ahorita a explicar lo que está diciendo y se mueve al ámbito de la tipología. Y usted dirá, ¿qué es tipología, pastor? Qué bueno que usted pregunta, permítame explicarle. Un tipo no se refiere a una persona, un tipo en lenguaje bíblico se refiere a una persona, a un objeto, a un lugar, a una situación, un evento, una ciudad, etcétera, en el Antiguo Testamento que de algún modo prefigura o anticipa la obra de Cristo Jesús. Cuando nosotros vamos a Romanos 5, ahí encontramos que de hecho el apóstol Pablo usa la palabra tupos o tipos para referirse a Adán, y dice que Adán fue hecho figura de Cristo, un tipo de Cristo, ¿sí? Adán, el primer hombre que existió, fue constituido como un tipo de Cristo. ¿En qué sentido? Bueno, Adán fue constituido por Dios como el representante de la raza humana. Adán llegó a ser nuestra cabeza federal, nuestro representante en el pacto que Dios hizo con Adán como representante de toda la humanidad. Y Pablo en Romanos 5 dice que todo ser humano en ese sentido está en Adán. ¿Qué quiere decir que está usted en Adán? Quiere decir que Adán fue nombrado por Dios el representante de la raza humana. Y Adán entonces, como representante de la raza humana, fue sometido a prueba, una prueba de lealtad. Y como la mayoría sabemos, y si no sabe, déjeme decirle, Adán fracasó miserablemente. Y en Adán entonces, todos nosotros, quienes estamos en Adán, bueno, también caímos con él. Note que dice el apóstol Pablo aquí, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, porque así como en Adán todos mueren, vaya, hemos recibido entonces, hemos heredado, se nos ha imputado la culpa y la corrupción de Adán. Pero será un momento, yo nunca elegí a Adán como mi representante.
¿Cuándo se anunció una consulta popular? ¿Cuándo dijeron que íbamos a votar para elegir a Adán como representante? Nadie lo eligió. Yo no voté por él. Bueno, nosotros que estamos tan acostumbrados a este asunto de la democracia, pensamos que eso aplica también a esta situación. ¿Quién designó a Adán como su representante? Dios. ¿Le guste o no le guste? ¿Tiene usted algún problema con eso? Háblelo con Dios, porque Dios designó a Adán como su representante. Y entonces, como representante, y usted al ser representado por él, el destino de Adán estaba indisolublemente unido al suyo, al de usted. Adán pecó y con él todos pecamos. Momento, él pecó, no yo. Bueno, sí, él cometió el primer pecado, pero usted ha cometido el 10.000.000º pecado, qué sé yo, ¿verdad? Usted y yo también hemos pecado. Así que somos tan culpables como Adán. No solamente la culpa de Adán nos es imputada legalmente, pero también nosotros tenemos nuestra propia cantidad de pecados. Nosotros también nos hemos rebelado en contra del Señor. Y mire usted, nos guste o no, aún en la vida esto es así. Le guste o no, en el sistema en que usted y yo vivimos, en el sistema político, también usted es representado por alguien. Hay una presidente del país, presidente con E del país, ¿sí? Una que preside el gobierno, ¿sí? Y ella nos representa, le guste o no, nos caiga bien o no, ella nos representa. Sus dichos en la mañanera nos representan, sus decisiones nos representan. Cuando va a algún lugar y da un discurso, nos representa. Y aún como decía mi abuelita, si dice caballadas, nos representa. ¿Sí? Nos representa. Somos representados por ella. Estamos en Claudia Sheinbaum en ese sentido. Los norteamericanos, mis hermanos, están en Donald Trump, les guste o no. Les guste o no. Y sus decisiones nos afectan a todos. Bueno, dice aquí Pablo, Adán falló, pecó, consecuencia, muerte para toda la humanidad, condenación para toda la humanidad. En Adán todos hemos caído, en Adán todos estamos justamente condenados. Pero bendito sea Dios que ese no es el final de la historia, porque Pablo dice lo siguiente: ciertamente la muerte entró por un hombre, pero dice, por un hombre también entró la resurrección de los muertos. Porque, explica Pablo, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Note que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, universalmente todo ser humano que ha nacido, que está naciendo y que nacerá, nace en Adán. Nace con la culpa de Adán. Nace con la corrupción de Adán. Nace con la condenación de Adán. Nace con la maldición de Adán. Todos, sin excepción. Y entonces Pablo dice, pero así como la muerte entró para estos, por ese hombre Adán, por el primer Adán, Pablo dice, así también ha venido la resurrección para todos, dice el apóstol Pablo. Dice, así también por un hombre la resurrección de los muertos. En Cristo, dice, todos serán vivificados. Y entonces note este contraste. El primer Adán fracasó, pero luego dice la palabra de Dios. Vino otro Adán. Vino el verdadero Adán. Aquel, ¿sí?, que es el verdadero, el postrer, el último. Adán, el primero, era sombra y figura de este Adán. Y este Adán hizo lo que el primero no pudo hacer. ¿Qué es lo que hizo este Adán que el primero no pudo hacer? Rendir obediencia perfecta a la ley de Dios. ¿Qué es lo que hizo este Adán que el primero no pudo hacer? Bueno,
Él pudo guardar el pacto perfectamente. Y los beneficios de su obediencia, entonces, son otorgados a todos. Bueno, ¿qué es lo que el apóstol Pablo dice? En un momento le digo. También nos dice que este Adán trajo la muerte, pero este segundo Adán vino a revertir, vino a cambiar, vino a corregir, vino a reparar lo que hizo este. Este trajo muerte, él trajo la resurrección. Este trajo muerte, este trajo vida. Ahora, usted leyó, dice aquí, en Adán todos mueren, pero también en Cristo, versículo 22, todos serán vivificados. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Que entonces, así como todos murieron en Adán universalmente, quiere decir que todos estos que murieron en Adán también recibirán los beneficios de la obra de Cristo, entre los cuales uno de los más grandes se encuentra la resurrección. Entonces, como Pablo dice, si todos en Adán murieron, entonces todos en Cristo serán vivificados. Bueno, aparentemente sí. Sin embargo, es preciso que usted pueda leer con cuidado lo que está diciendo Pablo aquí. Dice él en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, ahí está, en Cristo, todos esos serán vivificados. Noten, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, quien es las primicias, por supuesto el primero, y luego entonces, lea con cuidado, ¿qué dice el versículo 23? Luego, los que son de Cristo. La membresía tiene sus privilegios. Usted va al aeropuerto de la Ciudad de México, o si va al AIFA, donde vaya usted, ¿sí? Entonces, pues, mientras espera su vuelo, a lo mejor si está en el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, pues a lo mejor se compra un Subway o algo así mientras espera el vuelo. Si está en el AIFA, pues unas garnachas o algo así, ¿no? Pero sea lo que sea, usted entonces, donde vaya usted, ¿no? Tiene que esperar su vuelo. Pero con cierta envidia, quizá puede haber algunas personas que están en ciertos lugares, ¿sí? Dice ahí el letrero, el Salón American Express, ¿no? Bueno, y entonces ahí usted entra y tiene toda clase de privilegios. Hace no mucho tiempo fui a dar una conferencia a Oaxaca y tuve que pasar por la Ciudad de México y ahí me encontré con Eric Larsen, el director de Next, ahí donde sirvo. Y entonces, pues él, mientras esperábamos el vuelo a Oaxaca, pues me dijo que lo acompañara. Y me llevó al Salón American Express, ¿no? No, pues ahí de todo, lo que usted quisiera, ¿verdad? Casi hasta masajes y toda la cosa, ¿no? Regadera, en fin, para cambiarse, bebidas ilimitadas, comida, lugar para acostarse y descansar. Y dije, no, pues y bueno, pues pasó el tiempo, yo tenía una tarjetita ahí, American Express, Aeroméxico, la única que tengo, ¿verdad? Y entonces un día pues voy a algún lugar y quiero entrar al salón y me dicen, no señor, su tarjeta no alcanza para eso, me dicen, esta solamente es para ciertas tarjetas. Bueno, la membresía realmente tiene sus privilegios. Pablo está diciendo aquí, Cristo dice, en su obra ha revertido las consecuencias de la obra del primer Adán. Y los beneficios de la obra de Cristo son para quienes. Dice así, claramente, versículo 23, para los que son de Cristo. Cuando Cristo venga en su venida, para los que son de Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas? Bueno, en primer lugar, para usted que es creyente, para usted que ha entregado su vida a Jesucristo, para usted que ha rendido el control de su vida al señorío de Cristo, para usted que se postra ante Él y le llama a su Señor, para aquel que confía en Cristo como su Salvador y Señor, esto implica que así, en primer lugar, como Cristo ha resucitado, usted también va a resucitar.
Dice Pablo, hay cierto orden. Hay cierto orden. Cristo, las primicias. Luego, todos los demás. Y esto, por cierto, fue un pequeño golpe al orgullo corintio. ¿Usted se acuerda que los corintios decían que hay niveles? ¿No? Así como se dice, hay niveles, hay niveles. Y aún en la Santa Cena, en Corinto había niveles, había su VIP lounge ahí, ¿se acuerda usted? ¿Sí? Los ricos iban al lugar VIP y el resto en otro lado. Algunos en Corinto pensaban que ellos, bueno, tenían pues beneficios exclusivos. No, Pablo dice, primero Cristo y luego todos los demás. Todos los demás, ¿quiénes? Que pertenecen a Cristo. Verá usted, Cristo es las primicias de una nueva humanidad. Cristo es, digamos, el reinicio de la humanidad. Cristo en su obra no solamente vino a salvar almas, no, Cristo vino a restaurar la creación, a restaurar el reino de Dios. Y entonces Cristo Jesús vino para recrear una nueva humanidad. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, literalmente, es una nueva creación. No nada más una nueva criatura, una nueva creación. Si alguno está, oiga usted, ahí está la frase de Pablo, si alguno está en Cristo. ¿Qué quiere decir estar en Cristo? Estar en unión con Cristo. ¿Qué quiere decir estar en unión con Cristo? Estar unido a Cristo por la fe. Y si usted está en Cristo, usted es una nueva creación. ¿Qué quiere decir esto? Usted es parte de una nueva humanidad que va a vivir en una nueva tierra, en cielos nuevos y tierra nueva. Como cristiano, su esperanza es esta: una vida resucitada en un cuerpo glorificado semejante al de Cristo en su resurrección, el cual Pablo va realmente a describir más adelante. Esto viene para los siguientes sermones. Su esperanza es vivir una vida resucitada en un cuerpo resucitado, glorificado, perfecto, libre de enfermedad, libre de dolor, libre de cualquier malformación, libre de cualquier defecto que su cuerpo pueda tener. Su esperanza es que ya no habrá alergias de la piel, ya no habrá más inyección de insulina, ya no habrá cardiopatías, no habrá dolores musculares, articulares, no habrá gastritis, no habrá colitis, no habrá dermatitis, no habrá enfermedades autoinmunes. Esta es la esperanza que usted tiene como creyente. Su esperanza no es vivir en una existencia celestial flotando como un espíritu para siempre. No, así como Cristo resucitó, así también usted resucitará. Cristo es la primicia de la cosecha que viene, de la cual, si usted está en Cristo, usted es parte. Esa es su esperanza como creyente. Este es un beneficio que usted recibe. Esa es una bendición que usted recibe por estar en Cristo Jesús. Obviamente, entendemos que este no es un beneficio que tienen los que no están en Cristo. Los que no están en Cristo. Pablo no se ocupa aquí de hablar de ellos. Solamente habla de los que están en Cristo. Él dice que Cristo es las primicias de esa resurrección. Él es el primer ser humano de una nueva humanidad, de la cual usted es parte. Verá usted, la obra de Cristo consiste en rehumanizar humanos que fueron deshumanizados por el pecado. Y al estar unidos a Él, nosotros tenemos esta bendición. Y la pregunta obligada para los creyentes es esta: ¿lo cree usted, hermano? ¿Realmente cree que usted como Cristo ha de resucitar algún día? ¿De verdad lo cree?
Y si es así, ¿qué diferencia hace en su vida? ¿Se aferra a esta esperanza? Puede decir como el apóstol Pablo: tengo por cierto que los sufrimientos, que las aflicciones del tiempo presente son en nada comparables con la gloria que será revelada. ¿Tiene usted esa seguridad? ¿Puede usted decir como el apóstol Pablo: yo estoy seguro de que el Señor transformará este cuerpo de mi humillación en uno semejante al de Cristo en su resurrección? ¿Puede usted decir realmente como el apóstol Pablo que los sufrimientos de esta vida son sufrimientos leves y momentáneos comparados con la gloria que viene por delante? ¿Realmente lo cree? Es lo que le da ánimo, es lo que hace que usted se levante de la cama día a día, es lo que le permite afrontar dolor y enfermedad y sufrimiento, la seguridad de que Cristo ha resucitado y de que Él es la primicia de la resurrección, y que usted, al estar en Cristo, también resucitará algún día. Esa es su esperanza. Amén, así es. Dios quiera que así sea. Pero ¿qué de usted que no cree en Cristo? Si usted no cree en Cristo, de acuerdo al lenguaje bíblico, usted no está en Cristo. Verá usted, este lugar y toda la humanidad en general se divide solamente en dos grupos. Dos y nada más dos. Y usted lo sabe quizá si es creyente. Si no lo sabe, permítame decirlo. Solamente dos grupos. La humanidad entera se divide en dos: los presbiterianos y todos los demás. No, los que están en Adán y los que están en Cristo. O sea, hay ricos, pobres, altos, gordos, flacos, guapos, feos, lo que usted quiera, ¿sí? Hay celebridades, influencers, estrellas, ingenieros, hay maestros, hay todo lo que usted quiera. Pero al final del día, solo hay dos clases de personas: los que están en Adán y los que están en Cristo. Y los que estamos aquí pertenecemos a uno de esos dos grupos. Usted nació en Adán. Al creer en Cristo, usted es transferido, ¿sí?, de la vieja creación a la nueva creación. Y pasa de tener a Adán como su representante a tener a Cristo como su representante. Inexorablemente todos algún día estaremos ante el gran trono del juicio del día final. Y usted va a ser representado por uno o por otro. O Adán será su representante o Cristo será su representante. Y déjeme decirle, usted no quiere llegar ese día teniendo a Adán como su representante. Usted quiere que el verdadero Adán le represente. Y si usted no es creyente, usted no está en Cristo, está en Adán. Y usted dirá: ¿qué tengo que hacer? Arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como la provisión de Dios para pecadores como usted y como yo. Recibir a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Esa es su única esperanza. De otro modo, a usted no le aguarda lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 22. Que en Cristo todos serán vivificados. Usted no recibirá esta vida de resurrección. Usted no tendrá ese cuerpo glorificado. Usted no habitará en la nueva tierra. Usted no estará en ese lugar donde no habrá más llanto, dolor, sufrimiento, muerte, etc. No, usted resucitará, sí. Y usted irá no con un cuerpo glorificado, sino con su mismo cuerpo a condenación eterna, al infierno. Entonces, la implicación, por supuesto, es esta: que usted tiene que arrepentirse y tiene que poner su confianza en Cristo y solo en Cristo. Si no lo ha hecho, le llamo a hacerlo el día de hoy. Terminando el culto, hable con alguno de nosotros, con los ancianos, con su servidor. Podemos explicarle qué significa creer en Cristo. Ahí en nuestro módulo hay unos pequeños folletitos que hablan de dos maneras de vivir. Acérquese al módulo y pida a la señorita que está ahí que le dé uno de ellos, que le explica un poco más en detalle esto que le estoy diciendo. Permítame entonces volver al
principio. La membresía tiene sus privilegios. Para los que pertenecen a Cristo hay grandes beneficios. Beneficios que Cristo ganó, que Cristo aseguró y que Cristo comparte con nosotros. El primero de ellos es que nosotros hemos recibido de Cristo perdón de pecados y vida eterna. Pero en términos de este pasaje, el primer beneficio que Cristo nos da es, como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Eso es un gran privilegio que solo tienen los que están en Cristo. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. No hay religión en el mundo que ofrezca tal esperanza, solamente la fe cristiana. Entonces, hermano, si usted está en Cristo, la membresía tiene sus privilegios. Dele gracias a Dios que usted recibe los beneficios de Cristo, de la obra de Cristo. Pero usted que no es creyente, bueno, no le vaya a pasar como a mí cuando intenté entrar al salón VIP. No vaya usted a querer decir, bueno, yo tengo mis privilegios, y le digan, no. No, tus obras de justicia son insuficientes. Tus actos de obediencia son insuficientes. Tú no puedes entrar aquí. Cuando usted vea, por decirlo de algún modo, los cielos nuevos y la tierra nueva y usted quiera entrar, la respuesta será, esto solamente es, no para los que tienen American Express, sino para aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Amén.